Después de todos estos años, por fin te encontré, futura esposa. Sé que aún no estás aquí, no de la forma en que puedo extender la mano y tomar la tuya, pero te siento de alguna manera, en las horas de silencio cuando el mundo se detiene y me permito imaginar una vida que aún no ha sucedido. ¿Alguna vez has amado a alguien antes incluso de conocerlo? ¿Alguna vez has llevado a una persona en tu pecho, una forma que no podías nombrar, mucho antes de que tuviera rostro? Así es como se siente esto. Y antes de continuar, si estas palabras encuentran algo verdadero en ti, si suenan como la voz de alguien a quien también has estado esperando, quédate un rato y suscríbete, porque creo que vamos a necesitar la compañía del otro en el camino para encontrar este tipo de amor. Antes creía que el amor era algo que llegaba ya formado, como una tormenta que se veía venir desde lejos, nubes oscuras acumulándose en el horizonte, dándote tiempo para prepararte. Pensaba que lo reconocería al instante, como cuando en las películas la gente cruza miradas en medio de una multitud y el ruido desaparece. Pero la vida tiene su manera de enseñarte que las cosas más auténticas rara vez se anuncian. Llegan silenciosamente, en fragmentos, en el espacio entre un día cualquiera y el siguiente. He pasado tantos años reuniendo retazos de lo que creía que debía ser el amor, solo para darme cuenta de que estaba construyendo una imagen de ti sin siquiera saber tu nombre. ¿Alguna vez te has sentado solo en una habitación llena de gente y te has sentido más solo que si estuvieras a solas? Yo sí. He sonreído durante conversaciones vacías, me he reído de chistes que no me hacían gracia y he vuelto a casa a un apartamento demasiado silencioso, demasiado grande para una sola persona y demasiado pequeño para el vacío que sentía dentro. Hay un tipo particular de soledad que no proviene de no ser amado, sino de ser amado de formas equivocadas, por las manos equivocadas, de maneras que nunca terminan de encajar. Yo he conocido esa soledad. La he llevado como un abrigo que no podía quitarme, ni siquiera en habitaciones cálidas. Hubo noches en que me pregunté si estaba pidiendo demasiado. Si deseara a alguien que realmente me viera, que me eligiera a propósito y no por casualidad, era una especie de codicia que no me había ganado el derecho a sentir. Veía a otras personas enamorarse como uno se deja caer en una silla después de un largo día, fácil, sin pensarlo, y me preguntaba qué me pasaba que no podía hacer lo mismo. Salía con gente que me gustaba lo suficiente. Decía que sí a cenas a las que no quería ir, porque decir que no me parecía admitir que tenía miedo de estar sola para siempre. Y tal vez lo estaba. Tal vez una parte de mí siempre ha tenido miedo de eso, del terror silencioso de llegar a la vejez y no encontrar a nadie a mi lado, ninguna mano que me sostenga cuando los años se vuelvan pesados. Pero esto es lo que he aprendido, futura esposa, y quiero que lo escuches con claridad, aunque aún no puedas, el miedo es una razón terrible para elegir a alguien. Ahora lo sé. Lo sé hasta la médula, porque ya he cometido ese error antes. He elegido personas por miedo a quedarme atrás, por miedo a ser la única soltera en cada reunión, por miedo a no ser el tipo de persona que alguien elegiría a propósito. Y cada vez que lo hice, terminé alejándome de mí misma, no acercándome al amor. El amor construido sobre el miedo es como una casa construida sobre arena. Parece estar bien hasta que llega la primera tormenta de verdad, y entonces la ves desmoronarse poco a poco, y te das cuenta de que sabías, en el fondo, que nunca iba a resistir. ¿Alguna vez has amado a alguien y sabido, incluso mientras sucedía, que no estaba bien? No porque fueran crueles, ni porque hicieran algo malo, sino porque algo dentro de ti te susurraba que aquello no era todo lo que debías sentir. Me he sentado frente a personas a las que quería y he sentido ese susurro, esa vocecita persistente bajo todo el cariño, que decía, esto está cerca, pero no es lo que es. Y lo ignoré, porque era más fácil quedarme en algo conocido que aventurarme de nuevo en lo desconocido y empezar de cero. Quiero que sepas que me arrepiento. No porque esas personas estuvieran mal por existir, sino porque no fui honesta conmigo misma, y la deshonestidad con uno mismo siempre encuentra la manera de herir a alguien. Hubo una época de mi vida, quizás 2 o 3 años, en la que dejé de creer en esa versión del amor con la que soñaba de niño. Ya sabes a cuál me refiero. Ese amor en el que dos personas se eligen mutuamente cada día, no por obligación, sino por deseo, una y otra vez, tanto en los momentos cotidianos como en los importantes.
Dejé de creer que existiera fuera de las historias, fuera de las películas que vemos para sentir algo que tememos no experimentar jamás. Me convencí de que tal vez el amor verdadero era simplemente dos personas que se toleraban lo suficiente, que construían una vida basada en la comodidad, compartiendo gastos y rutinas dominicales, y que con eso bastaba, porque llamarlo de otra manera me resultaba demasiado doloroso. Me avergüenza haber creído eso durante tanto tiempo. Me avergüenza haber renunciado a la esperanza con tanta facilidad, haber cambiado la ilusión por la seguridad con tanta rapidez, haberme dicho tantas noches que desear más era ingenuo. ¿Alguna vez te has convencido a ti mismo de dejar de tener esperanza en algo bueno porque estabas harto de las decepciones? Creo que la mayoría lo hemos hecho alguna vez. Construimos pequeños muros silenciosos, ladrillo a ladrillo, no porque queramos mantener el amor fuera, sino porque intentamos proteger el poco corazón que nos queda. Yo también construí esos muros. Me volví muy buena amando a la gente con cuidado, a distancia, con un pie siempre cerca de la puerta. Pero algo empezó a cambiar en mí, lentamente, como las estaciones que cambian sin que te des cuenta del día exacto en que el verano se convirtió en otoño. Empecé a prestar atención a los momentos que realmente me hacían sentir viva, en lugar de los que solo llenaban el silencio. Me di cuenta de cuánta alegría encontraba en las cosas más pequeñas. Una canción que sonaba en el momento justo. La risa de un desconocido en la calle que me hacía sonreír sin querer. El color particular que adquiere el cielo justo antes de llover. Empecé a preguntarme si tal vez había estado buscando el amor en los lugares equivocados, buscando grandes gestos y fuegos artificiales, cuando lo que realmente quería era que alguien contemplara el cielo conmigo. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo encajó a la perfección, no porque ocurriera algo dramático, sino porque finalmente viste algo que habías estado evitando? El mío llegó una noche cualquiera, nada especial, de esas que se confunden con todas las demás si no prestas atención. Estaba sentada junto a la ventana, viendo cómo se desvanecía el último rayo de luz del cielo, y pensé en todas las personas que había amado, perdido y dejado ir, y en lugar de sentir la tristeza habitual, sentí algo parecido a la gratitud. No porque esos finales no dolieran, que sí dolieron, y a veces todavía duelen, sino porque finalmente comprendí que cada uno de ellos me había estado enseñando algo sobre lo que realmente necesitaba. Me estaban mostrando, poco a poco, la forma de la persona que aún esperaba. Tú. Me di cuenta de que no había estado fracasando en el amor todos esos años. Lo había estado aprendiendo. Lentamente, imperfectamente, a veces dolorosamente, pero aprendiendo al fin y al cabo. Aprendí que la amabilidad importa más que el encanto. Aprendí que la constancia importa más que la intensidad. Aprendí que una persona que recuerda cómo te gusta el café, que te pregunta cómo estás después de un día duro sin que se lo pidas, que está presente en los momentos cotidianos y no solo en los emocionantes, esa persona vale más que 100 grandes gestos de alguien que te olvida en cuanto se desvanece la emoción. Aprendí que el amor verdadero no es ruidoso. Es silencioso. Es constante. Es el tipo de amor que casi pasas por alto porque no necesita anunciarse para ser verdadero. Si alguna parte de esto empieza a sentirse como tu propia historia, si alguna vez te has quedado con esa misma angustia silenciosa, preguntándote cuándo llegaría finalmente esa persona especial, me encantaría que te mantuvieras al tanto y te suscribieras, porque creo que somos más los que pensamos, todos aprendiendo las mismas lecciones a nuestra manera, y ayuda a no sentirse tan solo en ello. Déjame contarte lo que imagino cuando pienso en ti, futura esposa, aunque aún no conozco tu rostro. Aunque no conozco el sonido de tu risa ni la forma en que tomas el café ni si eres madrugadora o alguien que cobra vida después de medianoche. Imagino cómo nos sentaremos juntos en las tardes comunes, sin hacer nada extraordinario, simplemente existiendo en el mismo espacio, cómodos en el silencio porque no necesitamos llenarlo para sentirnos cerca. Imagino cómo me mirarás a veces cuando creas que no te estoy prestando atención, y yo te pillaré, y ninguno de los dos apartará la mirada, porque para entonces no tendremos miedo de ser vistos por completo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería dejar de actuar para la persona que amas? Simplemente existir, cansada, imperfecta y sin filtros, y aún así ser vista como si fuera suficiente? Creo que eso es lo que más deseo de ti, futura esposa.
no la perfección. No una versión pulida de mí misma que deba mantener para conservar tu atención. Solo la libertad de ser humana, plena y completamente, y verte hacer lo mismo. Quiero verte en tus peores días, cuando tu paciencia se agota y tus ojos están cansados, y quiero que aún así elijas quedarte, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Y quiero darte esa misma opción, todos los días, sin falta. Pienso en las mañanas que pasaremos juntos, esas en las que la alarma suena demasiado temprano y ninguno de los dos quiere moverse, y nos quedaremos allí unos minutos más, enredados en el calor y en una conversación a medio formar sobre nada importante. Pienso en las discusiones que tendremos, porque sé que las tendremos, todo amor verdadero las tiene, y pienso en cómo quiero que discutamos con respeto, que nunca usemos el amor como arma el uno contra el otro, que recordemos incluso en nuestros peores momentos que estamos en el mismo equipo. Pienso en cómo quiero disculparme cuando me equivoque, rápidamente y sin que el orgullo se interponga, y en cómo espero que tú hagas lo mismo, porque el amor no se trata de no herirnos nunca, sino de elegir reparar lo que se rompe en lugar de alejarnos de ello. ¿Te has parado a pensar en el valor que se necesita para quedarse? No el valor de las grandes declaraciones, ni el de proclamar tu amor ante una multitud, sino el valor silencioso y discreto de volver a estar ahí mañana y al día siguiente, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando la chispa inicial se ha asentado y se ha vuelto más estable y menos dramática. Antes creía que el valor en el amor significaba correr grandes riesgos, perseguir a alguien por un aeropuerto, decir algo atrevido en el momento justo. Pero creo que el verdadero valor es más sutil. Es estar presente cuando sería más fácil evadirse. Es elegir la honestidad cuando una pequeña mentira sería más cómoda. Es estar ahí para alguien, día tras día, en un mundo que hace que sea tan fácil renunciar a las cosas que requieren esfuerzo. Quiero ser así de valiente contigo, futura esposa. No la valentía de los fuegos artificiales, sino la valentía cotidiana. La que se levanta y prepara café para dos en vez de para uno, la que se acuerda de preguntar cómo te fue el día y realmente escucha la respuesta, la que se da cuenta cuando algo anda mal incluso antes de que lo digas. Quiero construir un amor que no necesite pruebas constantes para sentirse real, porque simplemente será real, de forma silenciosa y constante, en la manera en que nos tratamos cuando nadie nos ve. Hay un miedo que aún me acompaña, incluso ahora, incluso después de todo lo que he aprendido. Es el miedo a perderte antes de encontrarte, o peor aún, encontrarte y perderte después. ¿Alguna vez has amado algo tanto, incluso en tu imaginación, que la idea de perderlo te parecía insoportable antes de que siquiera hubiera comenzado? Pienso en los años que nos quedan por delante, los que aún no he vivido, y algunas noches el miedo se cuela sin ser invitado. ¿Y si la vida no nos da suficiente tiempo? ¿Y si te encuentro y luego el universo decide que no tendremos tantos años como esperaba? Solía pensar que el amor te hacía más fuerte, y es cierto, pero también he aprendido que te vuelve vulnerable en lugares que no sabías que podían ser tocados. Amar a alguien significa entregarle una parte de ti que nunca podrás recuperar por completo, y eso es aterrador, incluso cuando es lo más hermoso que harás en tu vida. Pero no quiero que el miedo me impida elegirte de todos modos. Eso es lo que he llegado a comprender, poco a poco, a lo largo de todos estos años de espera. El amor nunca iba a venir con garantías. Nunca iba a existir una versión de esto en la que pudiera amarte sin el riesgo de perderte algún día, de una forma u otra. Y durante mucho tiempo, esa verdad me impidió abrirme por completo, mantuvo una parte de mí encerrada tras un cristal donde nada podía alcanzarla, ni siquiera las cosas buenas. Pero el cristal protege de las tormentas y también de la luz del sol. Ya no quiero vivir tras un cristal. Quiero sentirlo todo, el riesgo y la alegría juntos, porque me he dado cuenta de que un amor que tienes demasiado miedo de sentir plenamente no es amor en absoluto. Es solo un ensayo para una vida que tienes demasiado miedo de vivir. ¿Alguna vez te has reconciliado con el hecho de que amar a alguien implica aceptar la posibilidad del dolor? Creo que eso es parte de crecer, la verdad. Darse cuenta de que cada persona a la que dejas entrar en tu corazón es alguien a quien quizás algún día tengas que despedir y elegir dejarla entrar de todos modos, porque la alternativa, una vida protegida de la pérdida pero también del amor, no es una vida que valga la pena elegir.
Prefiero tenerte durante el tiempo que sea necesario y sentir todo lo que eso conlleva, que pasar toda mi vida a salvo, sin que nadie me toque y vacía. Te imagino como alguien que también lo entiende. Alguien que ha atravesado suficientes tormentas como para saber que la seguridad y el amor no siempre vienen del mismo lugar y que las personas que vale la pena elegir son las que están ahí de todos modos, las que te siguen eligiendo incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Te imagino como alguien con sus propias cicatrices, con su propia historia silenciosa de amar a personas que no supieron cómo corresponder a lo que les ofrecías. Y espero que cuando nos encontremos, reconozcamos algo el uno en el otro, no porque seamos iguales, sino porque ambos hemos aprendido las mismas duras lecciones sobre lo que realmente requiere el amor. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería dejar de buscar? No porque te hayas rendido, sino porque encontraste lo que buscabas. Pienso mucho en eso. El agotamiento de las citas, de intentarlo una y otra vez, de esperar cada vez que por fin sea la persona indicada, y luego, casi siempre, tener que recomponerse y volver a intentarlo. Es un cansancio particular, ¿verdad? No es el que se cura con el sueño, sino el que se instala en el pecho y te hace preguntarte si estás pidiendo demasiado, si tal vez deberías conformarte con lo suficientemente bueno. Quiero que sepas, futura esposa, que nunca quise conformarme contigo. Quiero elegirte por completo, con todo mi ser, no porque me haya quedado sin opciones, sino porque, de entre todas las opciones del mundo, tú eres la que quiero. Hay algo que quiero contarte sobre los momentos cotidianos, porque creo que importan más de lo que te dicen cuando eres joven. Cuando eres joven, piensas que el amor se compone de grandes ocasiones, las pedidas de mano, las bodas, los aniversarios, las vacaciones de ensueño. Y esos días importan, no digo que no. Pero he llegado a creer que el amor se construye en realidad en las pequeñas horas, en los momentos más insignificantes. Se construye en las idas al supermercado, en doblar la ropa juntos, en las noches en que ninguno de los dos tiene ganas de cocinar, así que piden comida a domicilio y la comen en el sofá mientras ven algo a lo que ninguno de los dos presta mucha atención. Se construye en los mensajes que no dicen nada importante, solo estoy pensando en ti, enviado sin otra razón que la de que es verdad. ¿Te has dado cuenta de que las personas que más se aman son las que hacen que los días aburridos parezcan menos aburridos, simplemente estando presentes? Creo que eso es lo que quiero de ti. No necesito que cada día sea extraordinario. Solo te necesito a mi lado en los días cotidianos, porque creo que ahí es donde reside el verdadero amor. No en los momentos más destacados, sino en la sencillez y autenticidad de dos personas construyendo una vida juntas, un martes cualquiera a la vez. También quiero hablarte de la gratitud, porque creo que es lo que más siento cuando te imagino. Gratitud por cada error que finalmente me trajo hasta aquí, a este lugar donde por fin entiendo lo que necesito y lo que tengo para ofrecer. Gratitud por cada desengaño amoroso que me enseñó algo que no habría aprendido de otra manera. Solía resentir esos años, los solitarios, los llenos de casi y de no del todo. Pero ahora, mirando hacia atrás, creo que necesitaba cada uno de ellos. Necesitaba aprender quién no era, para poder reconocer quién era cuando finalmente me convirtiera en alguien capaz de amarte como te mereces. ¿Alguna vez has recordado tus años más difíciles y sentido algo parecido a la gratitud, aunque no le desearías ese dolor a nadie? Así me siento ahora. Agradezco la versión de mí que existía antes de comprender todo esto, aunque no querría volver atrás y revivirlo. Cada error, cada mala decisión, cada persona que amé y perdí, todo formó parte del largo camino que me trajo hasta ti. No creo que hubiera estado preparada para ti si no hubiera pasado por todo eso primero. Creo que necesitaba que me quebraran varias veces antes de entender cómo abrazar a alguien con ternura. Pienso en la persona en la que me estoy convirtiendo, incluso ahora, preparándome para ti, aunque todavía no nos conozcamos. Intento ser alguien que escucha más de lo que habla, alguien que recuerda los pequeños detalles que importan a las personas que amo, alguien que no rehúye la vulnerabilidad solo porque sea incómoda. Intento desaprender los hábitos que me mantenían a salvo pero sola y reemplazarlos con hábitos que me hagan un poco más vulnerable, pero mucho más capaz de conectar de verdad.
Quiero ser alguien que valga la pena elegir, de la misma manera que espero que tú también lo seas, no porque ninguno de los dos sea perfecto, sino porque ambos estamos dispuestos a seguir creciendo, incluso cuando sea difícil. ¿Te has preguntado alguna vez si la persona que esperas está haciendo lo mismo, preparándose para ti en silencio? Me gusta pensar que es cierto. Me gusta imaginarte en algún lugar, tal vez sin pensar específicamente en mí, pero trabajando en ti mismo a tu manera, sanando tus viejas heridas, aprendiendo tus propias lecciones, convirtiéndote en la persona que algún día me reconocerá de la misma forma en que yo espero reconocerte. Me gusta pensar que toda esta espera no es tiempo perdido. Es preparación. Son dos personas, desconocidas la una para la otra, preparándose poco a poco para el amor exacto que están destinadas a compartir. No sé qué nos unirá. Quizás sea algo pequeño, un encuentro casual en una cafetería, un amigo en común que insista en que nos veamos, una mirada fugaz al otro lado de la habitación que ninguno de los dos pueda explicar después. Quizás sea algo totalmente impredecible, un martes cualquiera que se convierta en el día más importante de nuestras vidas, aunque mientras lo vivamos no parezca nada especial. No necesito que sea dramático. He dejado de necesitar que mi vida parezca una película. Solo necesito que sea real, y necesito que seas tú. Pienso mucho en el futuro, más de lo que probablemente debería, pero no puedo evitarlo. Pienso en envejecer contigo, en cómo cambiarán nuestros rostros con los años, cómo nuestros cuerpos se ralentizarán, cómo probablemente discutiremos por el termostato y olvidaremos dónde dejamos las llaves y nos reiremos de ello porque para entonces nos conoceremos tan bien que incluso nuestros defectos nos resultarán familiares y entrañables. Pienso en la tranquila comodidad de amar a alguien durante décadas, de llegar a un punto en el que ya no tienes que intentar impresionar al otro, porque ya te has sentido plenamente visto y plenamente elegido, una y otra vez, durante años. ¿Te has imaginado alguna vez siendo mayor, sentado en un porche, en un sofá o donde sea que la vida te lleve, junto a alguien que te ha amado en cada etapa de tu vida? Yo me lo imagino contigo. Nos imagino dentro de décadas, habiendo superado años difíciles y otros más fáciles, eligiéndonos aún, no por costumbre, sino porque nunca dejamos de sentirlo. Imagino la felicidad sencilla y cotidiana de envejecer junto a alguien que conoce toda tu historia y que aún desea seguir escribiéndola contigo. Quiero que sepas que no busco a alguien que me complete, porque no creo que ese sea el propósito del amor. He dedicado mucho tiempo a sanar por mí misma, aprendiendo a estar conmigo misma sin necesidad de que alguien más llene mis vacíos. Y creo que eso es precisamente lo que me prepara para ti ahora, porque no busco que arregles nada que esté roto en mí. Busco que camines a mi lado, a alguien que ya está intentando sanar, para que juntos podamos construir algo aún más grande de lo que cualquiera de nosotros podría construir por separado. Que dos personas sanas se elijan mutuamente es muy diferente a que dos personas rotas se aferren la una a la otra por miedo, y quiero que seamos del primer tipo. ¿Alguna vez has pensado en cómo el amor verdadero, no te pide que te reduzcas para encajar en él? Antes creía que amar significaba renunciar a partes de mí misma para hacerle espacio a otra persona. Creía que ceder significaba perder partes de quien era, una y otra vez, hasta que quedara menos de mí que al principio. Pero ya no lo creo. Creo que el amor verdadero permite que ambas personas sigan siendo ellas mismas, incluso mientras construyen algo juntas. No quiero que desaparezcas en mí, ni yo quiero desaparecer en ti. Quiero que estemos juntos, dos personas completas, eligiendo caminar en la misma dirección, sin que ninguno de los dos se pierda en el camino. ¿Te has preguntado alguna vez qué sentirás el día que por fin conozcas a la persona con la que estás destinado a construir tu vida? Imagino que no será una explosión de emociones. Creo que será más bien un reconocimiento. Una tranquila sensación de, ahí estás. Te he estado esperando. Menos como caer y más como llegar, como alcanzar por fin el lugar al que te dirigías todo este tiempo. Quiero prometerte algo, futura esposa, aunque aún no puedas oírme, aunque estas palabras floten hacia un futuro que no alcanzo a vislumbrar. Prometo que cuando te encuentre, te elegiré a propósito, cada día. No porque sea fácil, no porque no vaya a haber días difíciles, sino porque para entonces habré aprendido que el amor no es un sentimiento en el que uno cae y permanece para siempre.
Es una decisión que se toma una y otra vez, en los buenos y en los malos días, en los momentos aburridos y en los hermosos. Prometo que no te daré por sentada. Prometo que te notaré de verdad, incluso después de que pasen los años, cuando la novedad se haya desvanecido y nos hayamos acomodado al ritmo cómodo de una vida construida juntos. Prometo luchar por nosotros incluso en los días en que sería más fácil alejarme. Prometo disculparme primero cuando me equivoque y perdonarte rápidamente cuando tú te equivoques, porque el rencor no tiene cabida en el amor que quiero construir contigo. Prometo seguir conociéndote, incluso después de creer que te conozco por completo, porque las personas cambian y quiero enamorarme de cada versión de ti en la que te conviertas con el paso de los años, no solo de la primera que conozca. Prometo tomar tu mano en salas de espera y pasillos de hospitales, en bodas y funerales, en martes comunes y en días extraordinarios, mientras tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que significa ser el refugio seguro de alguien? Quiero serlo para ti. Quiero que sepas, en lo más profundo de tu ser, que pase lo que pase fuera de nuestra puerta, por muy duro que se ponga el mundo, tienes un lugar al que volver que nunca te juzgará, nunca te castigará por ser humano, nunca te hará sentir insignificante por necesitar consuelo. Quiero que nuestro hogar, donde quiera que termine estando, sea el lugar donde finalmente puedas dejarlo todo a un lado. Las actuaciones, las apariencias, el esfuerzo constante por mantenerte entero para los demás. Quiero que puedas derrumbarte delante de mí a veces, y que sepas que seguiré ahí cuando estés listo para levantarte de nuevo. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería dejar de tenerle miedo al amor? Creo que ese es el mayor regalo que espero que nos demos mutuamente. No la perfección, ni la ausencia de días difíciles, sino el lento proceso de superar el miedo. El miedo que me mantuvo a la defensiva durante tanto tiempo, el miedo que me hizo elegir a las personas equivocadas porque me parecían más seguras que la posibilidad de una verdadera vulnerabilidad, el miedo que me susurraba que no era suficiente, que un amor así solo les pasaba a los demás. Quiero que nos sanemos mutuamente de ese miedo, no del todo, porque no creo que el miedo desaparezca jamás por completo, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para seguir eligiéndonos a pesar de él. Lo suficiente para permanecer presentes, incluso cuando el miedo nos susurra que huyamos. Quiero que sepas que he dejado de esperar a que el amor surja sin esfuerzo antes de confiar en él. Antes pensaba que si algo era correcto, no requeriría esfuerzo, simplemente fluiría de forma natural, fácil, sin fricción. Pero ya no lo creo. Creo que los mejores amores requieren esfuerzo, un esfuerzo real, intencional y diario, y que ese esfuerzo en sí mismo es parte de lo que lo hace hermoso. Cualquiera puede amar a alguien cuando es fácil. Lo que realmente importa es elegir seguir amando a alguien a través de las partes difíciles y poco glamorosas de la vida. Quiero hacer ese trabajo contigo. Quiero estar presente para cuidar de nuestra relación, para las pequeñas reparaciones, para las conversaciones difíciles, para el esfuerzo de permanecer cerca incluso cuando la vida nos lleve por caminos diferentes. No sé exactamente cuándo llegarás a mi vida. No sé si será el mes que viene, el año que viene o más adelante de lo que quisiera. Pero sé que cuando llegue, lo reconoceré, porque he trabajado en comprender lo que busco. He dejado de confundir intensidad con amor, caos con pasión e inconsistencia con misterio. Ahora sé que la persona adecuada para mí se sentirá menos como una montaña rusa y más como tierra firme. Menos como algo que tengo que perseguir y más como algo que simplemente llega y se queda, silenciosa y constantemente, como la luz de la mañana que inunda una habitación sin pedir permiso. ¿Te has imaginado alguna vez el momento exacto en que lo sabrás? Creo que lo sabré porque no se sentirá como una demostración de valía. No se sentirá como una actuación para ser elegida. Se sentirá como simplemente existir, ser yo misma por completo, y ser amada de todos modos, tal vez incluso por eso. Creo que lo sabré porque el miedo seguirá ahí, un poco, como probablemente siempre lo estará, pero no será lo suficientemente fuerte como para ahogar todo lo demás. Creo que lo sabré porque, por primera vez, elegir a alguien no se sentirá como un riesgo que me obligo a correr. Se sentirá como lo más obvio del mundo. Así que aquí estoy, futura esposa, escribiéndote antes de conocerte, esperando que estas palabras encuentren su camino hacia la vida que aún no hemos comenzado.
Espero que cuando leas esto, o escuches esto, cuando llegue ese día, comprendas que no me apresuré a encontrarte. Tomé el camino largo. Aprendí lecciones difíciles. Me senté con la soledad hasta que me enseñó algo en lugar de solo lastimarme. Y salí adelante, aún con esperanza, aún dispuesta, aún esperándote con las manos abiertas en lugar de los puños cerrados. No soy perfecto, y no pretendo serlo. Tendré días malos. A veces diré cosas inapropiadas. Necesitaré paciencia tanto como la que pretendo ofrecer. Pero te prometo esto, nunca dejaré de elegirte. Incluso en los días difíciles, incluso cuando la chispa inicial se haya asentado en algo más tranquilo y estable, seguiré eligiéndote una y otra vez, mientras tenga la oportunidad. Porque creo que eso es el amor en realidad, más allá de todo el ruido, las películas y los grandes gestos. Son solo dos personas que deciden, una y otra vez, que prefieren construir una vida juntos que separados. Gracias, futura esposa, por quien quiera que seas. Gracias por los años que has dedicado a convertirte en alguien a quien aún no conozco, pero en quien ya confío. Gracias por la sanación que estás experimentando en tu vida, al igual que yo estoy sanando la mía, para que cuando finalmente nos encontremos, ambos estemos listos para aceptar con ternura lo que se nos ha dado. No sé tu nombre. No conozco tu rostro. Pero sé que ya te estoy agradecido, y creo que esa gratitud crecerá cuanto más te conozca. Estaré aquí, convirtiéndome en la persona que mereces, el tiempo que sea necesario. Y cuando llegues, sea cuando sea, espero que sepas, sin que yo tenga que decírtelo, que todo esto, cada esperanza silenciosa y cada pregunta retórica que alguna vez hice en la oscuridad, en realidad era solo mi camino hacia ti. Si esto te llegó en el momento justo, si una parte de ti aún espera, aún tiene esperanza, aún se está preparando para un amor así, quédate cerca. Suscríbete y sigamos creyendo juntos en esto, un momento de tranquilidad y sinceridad a la vez.